Descubre lo que escuché, la traición de mi esposa y la duda de él aún apela a corazones rotos. Las luces parpadeaban en el pequeño bar del vecindario, y el aire estaba cargado de risas nerviosas y susurros conspirativos. Miguel, un hombre común con una vida ordinaria, nunca imaginó que esa noche su mundo daría un giro inesperado. Se acomodó en una esquina oscura, su mirada fija en su esposa, Laura. Ella se reía demasiado, demasiado alto, como si cada risa fuera una cuchillada en su corazón. ¿Por qué sus ojos brillaban con esa chispa de complicidad que él no conocía? Cruzando la mirada con Joaquín, el mejor amigo de Miguel, sintió un nudo en el estómago. Algo no encajaba. La conversación entre ellos parecía más intensa, como si estuvieran compartiendo secretos oscuros. La tensión en el aire era palpable, una carga electrizante que hizo que su pecho se apretara como un puño cerrado. Poco a poco se acercaban al clímax de la noche. Las sombras danzaban alrededor, como testigos mudos de un drama que aún no se había desnudado. De repente oyó el murmullo relevante que hizo que su corazón se detuviera. ¿Sabías que Laura y Joaquín han estado viéndose a escondidas? La voz era como un eco lejano que retumbó en su mente. Miguel sintió que el aliento se le escapaba, como si alguien le hubiera dado un golpe en el pecho. No podía ser cierto. No quería creerlo. Cada trago de su bebida se sentía más amargo, más frío. La multitud seguía disfrutando, ajena a su tormento. Pero él no podía dejar de observarlos, cada sonrisa, cada roce casual, cada mirada furtiva. La escena era como una película de terror en la que él era el protagonista despojado de fuerzas, atado a una silla mientras el horror se desarrollaba ante sus ojos. Estaba atrapado en un laberinto de dudas y emociones, con un frío sudor en la espalda y la garganta seca. Todo giraba y se distorsionaba. Miguel se levantó de su asiento, decidido a confrontarlos, pero las piernas le temblaban. Necesitaba respuestas, necesitaba saber. ¿Por qué no era él el centro de su mundo como antes? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale a like, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Así, con el corazón latiendo como un tambor, el enfrentamiento se preparó en su mente. Miguel no solo se enfrentaría a sus amigos esta noche, sino también a las verdades más oscuras que rondan su vida. ¿Qué haría? ¿Dilapidar la confianza o romperse el corazón? Las preguntas atravesaban su mente mientras se dirigía hacia ellos, decidido a descubrir lo que realmente estaba en juego. Pero, ¿será que estaba listo para lo que podía encontrar? Miguel avanzó paso a paso, el suelo crujía bajo sus pies como si el bar entero reclamara su atención. Cada mirada que se cruzaba en su camino le hacía sentir como si los demás también estuvieran al tanto de la verdad que él estaba a punto de desentrañar. El aire se sentía pesado, denso, como si la realidad se hubiera vuelto un océano de dudas y traiciones. Finalmente llegó a la mesa donde se encontraban Laura y Joaquín. Ella estaba inclinada hacia él, su cabello dorado resplandeciendo con las luces del bar. Joaquín se reía con ese tono despreocupado que siempre había detestado, y en ese momento, esa risa era un insulto directo a su dolor. Miguel sintió ardor en sus ojos, agua que amenazaba con escapar. Pero no podía permitir que las lágrimas lo traicionaran. Tenía que ser fuerte. Laura, Joaquín. Su voz salió más baja de lo que esperaba, como un susurro quebrado en medio del ruido. Ambos se giraron hacia él, el brillo de la sorpresa iluminando sus rostros antes de ser reemplazado por una preocupación evidente. Miguel, ¿qué haces aquí?, preguntó Laura apretando la mano de Joaquín bajo la mesa, un gesto que Miguel no pasó por alto. La señal era clara, había algo que no quería que él viera. He escuchado cosas, se atrevió a decir, la ira y el dolor luchando en su pecho. Dicen que ustedes dos han estado viéndose. ¿Es cierto? Un silencio pesado se instaló entre ellos, cargado de palabras no pronunciadas. Joaquín fue el primero en romperlo, su rostro transformándose en una mueca incómoda.
Miguel, no es lo que piensas, empezó, pero las palabras salieron secas, como si supiera que nada podría justificar la situación. No es lo que pienso, repitió Miguel, su voz ahora más fuerte, resonando en el bar con una mezcla de desprecio y miedo. ¿Qué es entonces? ¿Es un juego? ¿Algo que atente contra nuestra amistad? ¿O quizás contra nuestro matrimonio? Laura se levantó, una expresión de angustia cruzando su rostro. Algo en sus ojos le decía que sabía que las palabras no podrían curar la herida. Miguel, por favor, su voz tembló mientras buscaba las palabras adecuadas, pero para Miguel, todo aquello sonaba vacío, como un eco distante en un túnel oscuro. ¿Tienes algo que decirme? ¿Algo que crees que debería saber? Su mirada se endureció, furia corría por sus venas como veneno. Necesitaba la verdad, necesitaba saber antes de que cualquier otra cosa ocurriera. De repente, un tercer personaje irrumpió en la escena, Claudia, la hermana de Laura, que había estado sentada más lejos con un grupo de amigos. Ella se acercó, su rostro pálido y tenso. Miguel, espera, no deberías, intentó advertir, pero ya era demasiado tarde. No, no. Este es mi momento. Él no podía dar marcha atrás. Pero el temor que comenzó a hacerse eco dentro de él era abrumador. La verdad es, comenzó Laura a punto de hablar, cuando se escuchó el sonido estruendoso de una silla cayendo. Un grupo de jóvenes había comenzado a pelear en una esquina del bar, atrayendo todas las miradas, incluida la de ellos. Miguel sintió que el tiempo se ralentizaba. Ese pequeño instante se convirtió en un caos, gritos e insultos llenaron el aire. Todos se apartaron dejando a Miguel, Laura y Joaquín al borde de un desastre emocional. No podía desviar la vista, pero ¿podría realmente enfrentar lo que venía, o todo se desplomaría ante el descontrol? A través del tumulto, el nervio y la necesidad de respuestas chocaban en su mente. ¿Sería esta la oportunidad de descubrir la verdad que tanto anhelaba o solo sería un desvío más hacia su destrucción personal? Una certeza lo aplastaba, tendría que aprovechar la confusión para encontrar respuestas donde nadie más se atrevía. Y así, en medio del lío, la sombra de un secreto que amenazaba con devorarlo todo se alzaba con cada segundo que pasaba. ¿Qué oscura revelación le esperaría al final de esta tempestad? El tumulto del bar se intensificó, los gritos de los jóvenes que se peleaban llenaban el aire, pero para Miguel, todo era un eco lejano. Sus ojos estaban fijos en Laura, buscando respuestas en su mirada desesperada. La confusión y la rabia se entrelazaban en su interior, haciendo que su corazón latiera al ritmo de un tambor de guerra. «Quédate al margen», gritó Joaquín, levantándose rápidamente. Su tono era autoritario, una máscara de valentía que Miguel conocía muy bien. Pero esa imagen se desmoronaba, y Miguel no podía ignorar la traición que lo perseguía. En medio de la pelea, Miguel dio un paso adelante, decidido a dejar las palabras a un lado. La traición de Joaquín lo había dejado sin aliento, sin espacio para el perdón. ¿Cómo había podido? «No te llevas a Laura», Joaquín dijo con los dientes apretados. Esa frase, a pesar de lo poderosa que parecía, carecía de la autoridad que pretendía. En su interior, sabía que lo que estaba en juego era mucho más que una simple compañera de vida. Era su amor, su historia, sus sueños. Laura miró a su alrededor, con el miedo reflejado en sus ojos. El bar, que solía ser un refugio, se había convertido en un hervidero de violencia y descontrol. La multitud se agitaba, y sus amigos parecían más ocupados en grabar el espectáculo que en detener la pelea. Todo parecía un mal sueño del que no se podía despertar. «Esto no es el momento», dijo Laura, su voz temblando. Su mano se alzó en un intento de calmar a ambos hombres, pero la tensión era como un hilo tirante a punto de romperse. «¿Cuándo es el momento adecuado para la verdad?», exclamó Miguel, su ira ardiendo como una antorcha. «¿Cuándo voy a entender por qué me has mentido? ¿Por qué lo has hecho con él?». Claudia se acercó más, atrapada entre el deseo de proteger a su hermana y la impotencia de la situación. Se sentía como un espectador de una tragedia griega, donde todos sabían que el final sería doloroso. «Miguel, por favor, escucha», intentó ella, pero él no tenía tiempo para eso. La lucha podía tornarse aún más peligrosa, y su vida se estaba desmoronando frente a sus ojos, y entonces, como si el universo tuviera su propia ruta oscura, algo inesperado ocurrió. Un grito ensordecedor proveniente de la esquina del bar llamó la atención de todos. Una de las chicas de la pelea fue arrojada con violencia hacia el lado de la mesa donde estaban ellos.
El sonido del cuerpo golpeando el suelo parecía resonar en el fondo de su alma. La confusión se transformó en pánico, y el bar se convirtió en un lugar de caos absoluto. Miguel sintió el impulso de correr, de salir de ese lugar que se había vuelto una caja de tormentos. Pero antes de hacerlo, una mirada de Laura lo detuvo. A través del miedo y la desesperación, pudo ver que ella estaba a punto de desnudarse emocionalmente, aunque el mundo a su alrededor se volvía loco. Miguel, necesito decirte algo importante, susurró, tan solo al alcance de su oído. La pelea continuaba, pero su atención se centró en ella, olvidando el ruido, olvidando a Joaquín. Lo que descubrí sobre Joaquín, tú tienes que saberlo. Sus palabras fueron interrumpidas por un fuerte golpe. Esta vez era la mesa que había volado por los aires, y los rostros de aquellos que observaban se convirtieron en uno solo: miedo. No, gritó Joaquín en un intento de recuperar el control. Esto no es la manera, Laura, debes callarte, pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba en el aire, tan tangible como la desesperación que Miguel sentía. En ese instante supo que lo que sucedería a continuación podría cambiar sus vidas para siempre. El último elemento de la tormenta se acercaba, y la oportunidad de conocer la verdad se había transformado en una lucha desesperada por la vida. La revelación de Laura podría salvarlos a todos, o la ira y la confusión sellarían su destino. Y en ese momento de crisis, un silencio apremiante envolvió el bar. Todos esperaban, todos contenían la respiración. ¿Qué verdad ocultaba Laura que podría marcar el final de sus relaciones, y cómo afectaría eso a Miguel en su búsqueda de redención? Miguel sentía que el tiempo se había detenido, como si el mundo que lo rodeaba hubiera cobrado vida propia. La mirada profunda de Laura lo atravesaba, mientras unas cuantas luces parpadeaban sobre las cabezas de los presentes. El sudor le corría por la frente y el eco de la pelea se sentía como un tambor que pulsaba en sus oídos, resonando junto a su latido descontrolado. Dímelo, insistió Miguel, su voz un hilo frágil entre el ruido. Laura tragó saliva. Sus ojos reflejaban una tormenta, un mar de dudas y verdades a medias. Al otro lado, Joaquín, que aún parecía un guerrero atrapado en su propia batalla, frunció el ceño y dio un paso hacia ella. No escuches, Miguel. Eso no te llevará a nada bueno, dijo Joaquín, su tono desgastado por la necesidad de control. Pero Miguel ya no escuchaba a Joaquín. Estaba atrapado en la red de emociones que Laura tejía con su presencia. Es sobre la noche que desapareció, empezó ella, sus palabras temblando, pero la fuerza a su alrededor se intensificaba y fue difícil para ella continuar. Una nueva mesa voló a través del aire, impactando en el suelo con un estruendo que hizo vibrar el bar. Dímelo, gritó Miguel, y su desesperación exacerbó el miedo. Laura se retorció con el peso de las revelaciones y, de repente, se sentía como si estuviera en el epicentro de un huracán. El bar con sus luces y gritos se desvanecía, y solo quedaba ella y Miguel. Se acercó un poco más, su voz casi un susurro. Lo que descubrí es que Joaquín sabía sobre lo que pasó esa noche, sobre mí, y sobre ti. El mundo se detuvo de nuevo. Joaquín se quedó en shock, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Nadie se atrevía a interrumpir ese momento, incluso la multitud que antes gritaba había quedado en un silencio sobrecogedor. Miguel sintió un nudo en su estómago, no podían ser solo palabras vacías. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su tono cargado de incredulidad. Laura, luchando con sus emociones, continuó. Él estuvo allí esa noche. Y no solo por mí. También por ti. El color en la cara de Joaquín se desvaneció. La multitud resonaba en sus propios susurros y murmullos a su alrededor, preguntándose qué demonios estaba pasando. Joaquín se lanzó hacia Laura. Cállate. Estás mintiendo. No puedes hablar así, no puedes. Y Miguel dio un paso adelante, sus ojos se llenaron de rabia. No. Ella tiene razón. Nos has mentido a ambos. La pelea en el bar se había olvidado, y ahora todos los presentes eran testigos de un drama que iba más allá de la violencia física. Miguel, tú no entiendes. Joaquín se defendía, su voz casi suplicante. ¿Y tú, Joaquín? ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Acaso pensar en mí nunca ha sido parte de tu plan? Las palabras de Miguel golpearon a Joaquín, y el silencio en el bar se volvió aún más pesado. Laura, sintiéndose más fuerte, reafirmó, es hora de que digas la verdad, Joaquín. Tienes que admitir lo que sí hiciste.
Pero Joaquín, en su desesperación, respondió con un grito que emergió de lo más profundo de su ser. Su mirada se volvió amarga. No puedo perder a nadie más. Ese eco de su angustia resonó en el corazón de los presentes. Y justo cuando parecía que una verdad estaba a punto de estallar, el sonido de un disparo retumbó en el bar. Los cuerpos se congelaron, las miradas se volvieron hacia la puerta. Una figura oscura del pasado se mostró entre la multitud, un rostro que podría cambiar el rumbo de toda la noche. ¿Quién era esa persona? ¿Qué papel jugaría en esta historia llena de traiciones y secretos? La verdad que había esperado Miguel parecía estar bajo un velo aún más oscuro. La figura oscura avanzó hacia el centro del bar, el murmullo de la multitud creció como un tsunami de inquietud. Miguel no podía apartar la mirada. Un rayo de luz iluminó el rostro del recién llegado, y su corazón se detuvo un instante. Era Andrés, un viejo conocido, alguien que había estado en el centro de su vida antes de que todo se desmoronara. ¿Qué hacía ahí? Miguel, dijo Andrés, su voz resonando en la atmósfera pesada. Necesito que me escuches. El bar, antes envuelto en un caos vibrante, se convirtió en un mausoleo, donde el tiempo se había detenido de nuevo. Laura, conmovida, retiró la vista de Joaquín y giró hacia Andrés, su expresión desbordando confusión y miedo. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Laura, su voz apenas un hilo de voz. Andrés tomó una bocanada de aire, como si estuviera soportando el peso de 1000 secretos. Miguel sintió que el aire se volvía denso, casi irrespirable. Algo importante estaba a punto de salir de la boca de Andrés, y sabía que lo que siguiera podría cambiar el rumbo de todo. He estado buscando respuestas, continuó Andrés, su mirada fija en Miguel. Y lo que encontré no es fácil de decir. Joaquín, incapaz de lidiar con la tensión creciente, dio un paso hacia adelante. Este no es el momento. Esta conversación no tiene sentido. Pero Miguel no estaba dispuesto a dejar pasar esta oportunidad. Estaba en juego más de lo que había imaginado. ¿Qué tienes que decir?, apuntó su voz cargada de desafío. Andrés miró a Joaquín y luego fijó su mirada en Miguel. Tú no eres el único al que le mintieron esa noche. La afirmación de Andrés fue como un balde de agua fría. Una corriente de murmuraciones fluyó a través del bar. Miguel sintió que su pecho se oprimía. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había sucedido realmente? La verdad es que encontré a Laura la noche que desapareció, dijo Andrés, todo el bar conteniendo la respiración con cada palabra que pronunciaba. Ella estaba en el lugar equivocado, con la persona equivocada. El rostro de Laura palideció. Andrés. No hables así, no puede ser. Pero era verdad, gritó, interrumpiéndola. Su desesperación era palpable. No sabía que venías, pero vi cómo la abordaron y cómo te ocultaron la verdad. No solo a ti, Miguel, a todos. Miguel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Su mente trabajó incansablemente para unir las piezas del rompecabezas en el que se había convertido su vida. ¿Podía confiar en Andrés, quien había sido tan parte de su vida como un hermano? ¿O estaba en medio de una nueva traición? Joaquín asistía a la escena con los ojos ardiendo, lleno de rabia y una incertidumbre devastadora. Cállate. No hay razón para seguir con esto. No me hagas callar, se levantó Andrés, llenando el bar de su voz intensa. La verdad debe salir a la luz. Y no solo eso, Miguel. Finalmente el silencio se rompió cuando Andrés, recuperando el aliento, hizo una pausa que tensó aún más el ambiente. Hay algo más que debes saber sobre esa noche, algo que involucra a Joaquín y sus decisiones. Los gritos y explosiones del bar parecieron disiparse, todo a su alrededor se convertía en un eco distante. ¿Estaba Joaquín realmente involucrado de manera más profunda de lo que había declarado? Los ojos de Miguel atravesaron a su antiguo amigo buscando respuestas. ¿Qué me has estado ocultando, Joaquín?, preguntó, la ira y el dolor intercalados en su voz. Justo cuando Joaquín estaba a punto de responder, un nuevo grito se elevó desde el fondo del bar. La luz volvió a fluctuar y el pánico regresó, como una ola que arrastra todo a su paso. Deténganse, gritó alguien y la multitud se volvió para ver lo que sucedía. Miguel, con el corazón latiendo como un tambor, sintió que el destino de todos pendía de un hilo. Sabía que debía descubrir la verdad, pero ¿a qué costo? Mientras la tensión se desbordaba una vez más, comprendió que había más en juego de lo que jamás había imaginado.
El misterio profundo de esa noche estaba dispuesto a revelarse, pero las preguntas se multiplicaban. ¿Podía enfrentar lo que los otros le habían ocultado? ¿Y quién más estaba comprometido en esta red de secretos? Miguel sabía que la tormenta aún no había terminado. El grito resonó nuevamente, desgarrando el aire cargado de tensión. La multitud se volvió en masa, dejando a Miguel atrapado entre la revelación de Andrés y la furia de Joaquín. Al fondo del bar un grupo de hombres se había formado, sus miradas fijas en la puerta. El ambiente se tornó aún más electrizante, como si la tormenta inminente ya estuviera ahí, acechante a la vuelta de la esquina. ¿Qué está pasando?, preguntó Laura, su voz temblorosa mientras apretaba el brazo de Miguel. Miguel no podía apartar la vista de Joaquín, quien había perdido su habitual arrogancia. La rabia en su rostro se mezclaba con la preocupación, y por un instante parecía que el tiempo se detendría para revelar la verdad que llevaban tanto tiempo ocultando. De repente, un hombre en el fondo dio un paso adelante. Su rostro era conocido, un rostro que Miguel había visto solo en fotos difusas, un rostro que pertenecía a alguien de su pasado, un vínculo perdido que traía consigo un torrente de emociones. Era Carlos, el hermano de Laura, quien se había marchado años atrás y había dejado un vacío en la familia. «Yo sé lo que sucedió esa noche», gritó Carlos, su voz resonando como un trueno en la tormenta de murmullos. El bar se sumió en el silencio más absoluto. Todos los ojos se centraron en Carlos, y la atmósfera se volvió densa con anticipación. Miguel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué más secretos podía haber sobre esa noche? Tú no estás solo en esto, Miguel. No eres el único que fue dejado en la oscuridad, dijo Carlos. Sus ojos brillaban con determinación y rencor, como si la ira de años fluyera de su interior. Hay cosas que no sabes, cosas que nadie se ha atrevido a contar. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Joaquín, incapaz de ocultar su propio desasosiego. Hubo un trato. Un trato que involucró a más personas de las que pensabas. Carlos se detuvo buscando en la multitud a alguien más, como si esperara la confirmación de su historia. Y Laura, mi hermana, no estuvo tan fuera de él como creemos. Laura dio un paso atrás, su respiración se aceleró. ¿Estás loco? Eso no puede ser verdad. Andrés, que había permanecido en un rincón observando el revuelo, decidió intervenir. Carlos, no puedes. No puedes ponerla en medio de esto. La verdad es pesada, más de lo que imaginas. ¿Y por qué no hablas tú entonces, Andrés? ¿Qué papel jugaste tú en todo esto?, espetó Joaquín, su ira ahora enfurecida como un volcán en erupción. El bar se llenó de murmullos, las miradas se cruzaban, y todos se preguntaban lo mismo: ¿quién estaba diciendo la verdad? El caos se había desatado, y cada palabra parecía añadir más pólvora a la hoguera que se estaba encendiendo. Miguel luchaba por procesar la avalancha de revelaciones. Su mente se debatía entre la lealtad a su amiga y la traición que parecía asomarse. Y en ese momento el sentido de la amistad se desmoronaba cada vez más, como un castillo de naipes bajo la presión del viento. Necesitamos hablar a solas, tú y yo, Joaquín, dijo Miguel, sintiendo que tenía que hacerlo. Esta conexión era más profunda que solo unos minutos en un bar, era un asunto de vida o muerte. ¿Por qué debería? ¿Por qué no debería simplemente venirme a buscar a mí? Joaquín replicó, pero en su tono había un deje de aceptación, como si supiera que el inevitable destino se acercaba. Antes de que Miguel pudiera hablar, un ruido ensordecedor emergió de la entrada. La puerta fue empujada con violencia, y la figura de un hombre enorme y amenazante se deslizó hacia adentro. Su presencia fue como un fogonazo que iluminó los rostros antes expectantes, ahora desencajados por la nueva amenaza. ¿Quién está listo para afrontar la verdad?, rugió el hombre y su mirada barrió la sala, aterradora y penetrante mientras la multitud retrocedía. ¿Era este el hombre que traía más secretos? ¿Qué otros hilos se desatarían, y cómo cambiaría esto el rumbo de sus vidas? Miguel sintió que el aire se cortaba, y comprendió que estaban al borde de una revelación aún más explosiva. Todo lo que conocía estaba a punto de descifrarse, y el tiempo se apremiaba. El nuevo hombre dio un paso firme, sus botas resonando con fuerza en el suelo de madera del bar, un eco ominoso que coincidía con el palpitante ritmo de los corazones de los presentes. La multitud, antes enardecida por los secretos y las revelaciones, ahora se hallaba en un estado de suspensión, como si un hilo invisible los mantuviera en la cuerda floja. Miguel respiró hondo, sintiendo el sudor brotar en su frente.
Su mirada se fijó en el rostro del extraño, cuyas facciones eran inconfundibles, líneas marcadas por la vida, una cicatriz cruzando su mejilla que contaba historias de dolor y conflicto. Era Elías, un nombre que resonaba como un trueno en su memoria. Un antiguo rival que había cruzado caminos de manera peligrosa en el pasado. ¿Qué haces aquí, Elías?, preguntó Joaquín, su voz ahora temblando como si una sombra del pasado lo envolviera. El hombre de la cicatriz sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era torcida, cargada de malicia. He venido a recordarles lo que han enterrado bajo la bruma del tiempo. Todos son culpables de una u otra manera y todos pagarán. La tensión en el bar se hacía palpable, cada susurro y cada mirada llenaban el aire de una mezcla de miedo y desconfianza. Miguel sintió que el corazón le retumbaba en el pecho. ¿Qué demonios sabía Elías? La verdad que habían omitido, los secretos que los ataban, parecían estar a punto de salir a la superficie. Carlos, visiblemente alterado, alzó la voz de nuevo. No me asustas. Dinos de una vez qué sabes. Oh, pero la verdad no es algo que se pueda gritar. Elías se acercó lentamente como un depredador en busca de su presa. Es algo que hay que regurgitar despacio para saborear el amargo gusto de la traición. Miguel se pasó la lengua por los labios, sintiendo la acidez en su boca. Mirando a Laura, que tenía los ojos llenos de temor y confusión, se dio cuenta de que se encontraba en medio de un juego mucho más grande del que podía entender. ¿Estarás aquí para advertirnos? No, preguntó Andrés, la ansiedad apretando sus palabras mientras miraba a Elías. No se puede jugar con fuego sin quemarse. Exactamente, respondió Elías, una risa burlona acompañando su tono. A veces se necesita más que amor para encender el verdadero fuego. A veces se necesita un sacrificio. Joaquín se tensó, sintiendo la presión de sus propios demonios en el aire. ¿Qué quieres? Dinero. Su voz era un susurro desafiante, pero nadie podía ocultar la inquietud en su interior. Elías acercó una mano a Joaquín, sus dedos extendidos como garras que querían atraparlo. No te preocupes. No necesito tu dinero. Lo que busco es más sutil, la verdad detrás de tus mentiras y el eco de tus decisiones. Las palabras flotaron en el aire, cada letra era una bomba, lista para estallar. Miguel miró a cada uno de los que conocía, en especial a Laura, preguntándose qué era lo que había hecho su familia, y qué papel jugaban todos en esta oscura trama. Déjanos en paz, Elías, dijo Laura finalmente, su voz firme a pesar de su evidente angustia. Pero su mirada estaba llena de incertidumbre, como si estuviera deseando aferrarse a una verdad que podría destrozar su mundo. A mi dulce Laura, respondió Elías, su tono sarcástico calando hondo. ¿Crees que un simple déjanos en paz va a cambiar lo que ya está sellado? Miguel sintió que el aire en la habitación se volvía más denso, la inminente revelación lo obligaba a confrontar su propio miedo. Mientras la tensión crecía, sintió que su instinto despertaba, instándole a actuar. Dinos todo de una vez. Si hay una verdad, entonces que se revele. ¿Quién más está involucrado? Elías sonrió, pero el fulgor en sus ojos no era de alegría. Ah, Miguel. Te estás metiendo en aguas más profundas de lo que imaginas. La verdad es un monstruo y si quieres verla por completo, tendrás que perder algo muy querido. La multitud se estremeció. Miguel sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. ¿Qué sería eso que tendría que perder? Con cada segundo que pasaba, la distancia entre ellos y la revelación se recortaba. Cada vez más. Justo cuando la incertidumbre parecía insostenible, un grito desgarrador rasgó el ambiente. Alguien acaba de entrar al bar. Es la policía. La sala estalló en un caos instantáneo, y el rostro de Elías se tornó grave. En cuestión de instantes, estaba en juego más que solo su vida. Lo que había dejado atrás estaba a punto de alcanzarlo. El eco de sirenas se acercaba y Miguel supo en su interior que la verdad tendría que esperar. Pero una pregunta quedó flotando en el aire, densa y caliente. ¿Estarían preparados para lo que venga después? La policía irrumpió en el bar como un huracán, con luces rojas y azules que se reflejaban en las ventanas y parecían atravesar las sombras. La multitud se dispersó en un segundo, gritos descontrolados llenando el aire, mientras Miguel intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Todo el mundo se movía como en un vago sueño, cada paso resonando en el suelo de madera, cada respiración mirándose de reojo. Elías, con su mirada feroz, se giró hacia Miguel. Sus labios se torcieron en una sonrisa inquietante. Esto es solo el principio, Miguel.
Lo que viene no se detiene por un simple ruido de sirenas. La tormenta está aquí. Miguel se sintió atrapado en una red de desconfianza y revelaciones ocultas. A su alrededor, Carlos empujó a Joaquín, intentando conseguir una salida, mientras Andrés intentaba calmar a Laura, que parecía abrumada por el caos. Ninguno de ellos sabía de qué era capaz Elías. Pero Miguel sí lo sabía. Era un maestro del juego, un luchador que no se detendría ante nada. Las voces de los agentes de policía se mezclaban con la multitud, mientras empezaban a interrogar a los clientes del bar, llenando el ambiente de una tensa expectativa. Miguel, empujado por un impulso casi primitivo, se dirigió hacia la salida. Tenía que hablar con Elías, tenía que entender qué sabía y cuál era su plan. ¿Dónde crees que vas?, preguntó Elías, como si leyera sus pensamientos. Su tono era un suave susurro, pero Miguel sintió el veneno de esos ojos fijos en él. A buscar respuestas. Tú tienes algo que necesito saber. Respondió Miguel, el desafío llenando su voz, incluso mientras su interior gritaba que se detuviera. Elías se acercó, 2 pasos a la vez, y Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y qué está dispuesto a dar a cambio, Miguel? La verdad siempre puede tener un precio que no se verá en una factura. En ese momento una iluminación fugaz cruzó la mente de Miguel. Recordó las últimas semanas, las noches de insomnio y las miradas furtivas de Laura. Las conversaciones secretas por teléfono, las veces que salía sin explicaciones. ¿Es ella parte de esto?, preguntó Miguel, señalando a Laura, que aún se encontraba paralizada entre la multitud. El rostro de Elías se volvió serio de inmediato. Ella es más importante de lo que imaginas. Pero la traición nunca viene sola. Antes de que Miguel pudiera responder, un agente de policía se acercó a Elías. ¿Usted es Elías Gómez?, preguntó con tono autoritario. Miguel sintió el tiempo detenerse. Elías asintió con indiferencia. Sí, soy yo. ¿Qué quieres? Las sirenas se volvieron más intensas, el caos se desbordaba, y Miguel comprendió que no solo estaba en juego su historia, sino que todo lo que creía conocer también podría desmoronarse en un instante. Con el corazón acelerado, el tiempo se sintió como un reloj de arena, mientras la policía rodeaba a Elías, llevándolo a la salida. Un pensamiento retumbó en su mente: ¿podría enfrentar la verdad que Elías traía consigo? Estaba listo para perder lo que más amaba. De repente, la cortina de humo del pánico se disolvió, revelando una inesperada figura que emergía entre la multitud: Claudia, la hermana de Laura. Con los ojos llenos de lágrimas y un mensaje crucial en los labios, gritó: Miguel. Tienes que escucharme. Hay algo que no sabes. El aire se volvió helado, y Miguel se quedó paralizado, sintiendo que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. En ese instante comprendió que la verdad no era solo un monstruo, sino un laberinto de traiciones y secretos que nunca había imaginado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la noche no había hecho más que comenzar. Y lo peor estaba por llegar. ¿Qué revelaría Claudia que podía cambiarlo todo? Miguel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El grito de Claudia resonó en su mente como un eco. Nadie se atrevió a moverse, la confusión reinaba y el bullicio del bar se había transformado en un susurro nervioso. Elías, que había logrado mantener la calma en medio de la tormenta, ahora parecía tenso. Como si las palabras de Claudia pudieran desatar un trueno en su mundo. ¿Qué pasa, Claudia?, preguntó Miguel, logrando finalmente salir de su aturdimiento. La mirada de su novia era una mezcla de pánico y determinación. Algo oscuro brillaba en sus ojos, y eso lo asustaba más que cualquier policía armada frente a ellos. No tengo tiempo para explicarte todo, dijo ella, inhalando profundo como si estuviera a punto de sumergirse en aguas heladas. Pero hay cosas sobre Laura, cosas que no sabes. Miguel sintió como si el mundo girara. Pensamientos veloces chocaban entre sí en su cabeza. Laura, con su risa que iluminaba hasta los días más oscuros, ¿qué tipo de secretos podría estar guardando? Al fondo Elías observaba y sonreía, saboreando el espectáculo. ¿Qué podría ser tan importante?, dijo Miguel, tratando de mantener la voz firme, pero la desesperación se filtraba en sus notas. Claudia avanzó un paso, cada movimiento cargado de una tensión inquebrantable. Ella ha estado viéndolo. Con Elías. Secretamente durante meses. Y no solo eso, Miguel. Hizo una pausa, mirando a su alrededor como si esperara que alguien escuchara.
Incluso la policía, ocupada en su interrogatorio, parecía un eco lejano. Ellos están involucrados en algo más grande, algo peligroso. El tiempo colapsó mientras Miguel trataba de asimilar lo que le decía. A cada palabra, su corazón se hundía un poco más. La traición de Laura, el hombre que había sido un amigo cercano, y todo lo que había construido sobre su relación se desmoronaba. Todo lo que había creído había sido una ilusión. No, exclamó su voz un susurro entre la multitud. ¿Cómo puedes decir eso? No puede ser verdad, Claudia, con lágrimas en los ojos, continuó. Vi algo, Miguel. Escuché cosas en la casa de Laura, menciones de un plan, algo que involucra dinero y una entrega. Esa noche en el bar, no fue un simple encuentro, era una reunión. Están metidos en un lío que no comprenden. Las palabras de Claudia atravesaron a Miguel como dagas afiladas. Evocaron imágenes de Laura risueña y despreocupada, las promesas que le habían hecho, los sueños compartidos. Pero no había señales que le indicaban que no todo era lo que parecía. De repente, el caos del bar se apoderó de él de nuevo. La policía comenzó a empujar a la multitud hacia la salida, y entre los gritos y el ruido ensordecedor, Miguel vio a Elías deslizarse entre las sombras, la mirada fija en él. Era un depredador al acecho, una presencia ominosa en la oscuridad. «¿Vas a quedarte ahí sin hacer nada, Miguel?», dijo una voz sombría desde su lado. Era Elías, que parecía haber escuchado todas las palabras de Claudia. «¿Qué vas a hacer con esta información?», la pregunta lo paralizó. No era solo un juego del que pudiera escapar, ya no era solo un asunto de traición personal. Estaba poniendo en tela de juicio todo lo que significaba ser Loy de un grupo que se estaba desmoronando. La verdad se sentía como un veneno en su interior. «La vida de Laura está en juego», gritó sintiendo el aire enrarecido y pesado a su alrededor, y cuando la multitud por fin comenzó a salir, Miguel se dio cuenta de que su elección no era solo entre seguir a Laura o confrontar a Elías. Era cuestión de decidir qué parte de su vida quería dejar ir y cuál iba a arriesgar para averiguar la verdad. Elías sonrió, como si supiera que su mente se debatía en una lucha interna. «Recuerda, Miguel, en este juego se puede ganar o perder todo. Quizás deberías preguntarte qué estás dispuesto a sacrificar para descubrir lo que realmente está pasando». A medida que la tensión crecía, el aire eléctrico palpitaría en sus venas. La intriga lo embargaba, y una pregunta lo atormentaba, lo que Claudia revelaba. ¿Podría ser la salvación o su condena? Era la calma antes de la tormenta. Pero en ese instante la decisión aterradora estaba pendiente. Miguel podía sentir que el hilo de su historia se deslizaba entre sus dedos, y que el verdadero peligro viniendo por su camino solo estaba comenzando a emerger. ¿Qué más le ocultaban sus seres queridos? Unos días después, la vida de Miguel había dado un giro de 180 grados. La confusión inicial había dado paso a una resolución clara, necesitaba respuestas, y más allá de cualquier duda, debía enfrentar cara a cara las sombras de su pasado y las traiciones de su presente. Laura, Joaquín y Elías se habían convertido en los protagonistas de una historia que ya no podía ignorar. La reunión tuvo lugar en un rincón oscuro del bar que había sido el escenario de su tormento. Esta vez Miguel se sintió decidido. Había convocado a Laura y Joaquín, quienes llegaron con rostros tensos, como si cada paso hacia el lugar fuera una carga que no podían sobrellevar. Claudia, a su lado, era el pilar que los sostenía. La atmósfera tensa era como un alambre muy estirado, a punto de romperse. Los murmullos distantes de otras conversaciones contrastaban con el silencio que reinaba en su mesa. Miguel respiró hondo, sintiendo la presión en su pecho. «Gracias por venir», comenzó con la voz firme. «Necesitamos hablar de lo que realmente ocurrió aquella noche». Laura, que había estado mirando a la mesa, levantó la mirada con miedo. Sus ojos, que alguna vez fueron su refugio, ahora eran ventanas a una tormenta. «Miguel, no sé si estoy lista para esto», respondió, su voz temblando. «No hay otra forma. Necesito respuestas», la verdad, replicó él con determinación. «¿Por qué ocultaste lo que sabías? ¿Qué papel jugó Joaquín en todo esto?» Joaquín, que había estado callado, sintió que el peso de su culpa era un yugo insoportable. Con un giro profundo de su voz, finalmente se expresó. «No fue así, Miguel. Estuve metido en asuntos complicados y no quería que te preocuparas. Creí que podía manejarlo». «¿Manejarlo?», interrumpió Miguel, su voz cargada de indignación. «Has jugado con mi confianza, con mi vida.
Y ahora Laura está en peligro. La policía se ha involucrado, y no podemos resolver esto si seguimos escondiendo cosas. La mirada de Joaquín se ablandó, pero la tristeza brillaba en sus ojos. Tú no entiendes. Hay cosas más grandes que nosotros en juego. Elías, él tiene un control que no podemos imaginar. Las decisiones que tomé eran para protegerte. ¿Protegerme? Miguel se sintió atrapado entre la ira y el dolor. ¿Es por eso que permitiste que Laura siguiera el juego con él? No puedo creer que hayas estado tan ciego. Laura, con lágrimas en los ojos, interrumpió con voz suave. Miguel no sabía a lo que Joaquín se refería. La verdad me asustaba y no supe cómo enfrentarlo. Pero lo que descubrí sobre la reunión implica más de lo que creías. ¿Qué quieres decir?, preguntó Miguel, su corazón palpitando. Se estaba acercando al precipicio de un abismo que podría tragarse a todos. Elías está involucrado, sí. Pero también hay otras personas que han jugado este juego. Mi familia, Miguel. No soy la única culpable. No sé todos los detalles, pero tu vida, la nuestra, estaba en riesgo por un negocio que no entendemos del todo. La revelación de Laura lo golpeó como un balde de agua fría. Pasaron unos momentos donde la culpa y la angustia de la confusión se extendieron a través de su ser como un veneno que se apoderaba del ambiente. Entonces, ¿cuántos más están involucrados?, preguntó Miguel, sintiendo que sus palabras eran como un camino de espinas. Joaquín finalmente asumió la voz del miedo que todos compartían. Elías no actúa solo. Sus vínculos son peligrosos y profundas. La verdad implicaba un trato que había establecido que amenazaba a todos. El silencio se extendió nuevamente hasta que Claudia, decidida a romper la carga, se pronunció. No estamos solos en esto. Hoy podemos enfrentarlos juntos. Debemos salir a la luz con esto, Max. Las sombras solo nos atraparán más. Miguel miró a cada uno de ellos, los errores, las traiciones, los vínculos que los habían mantenido unidos. Sabía que sus decisiones definirían su futuro. Está bien, dijo con un tono decidido. Vamos a hacer esto juntos. La verdad nos liberará y enfrentaremos a Elías. No podemos dejar que nos venza ni que el pasado nos consuma. Con sus destinos entrelazados, se levantaron, sabiendo que el peligro no había desaparecido, pero que la fuerza de su unión se convertiría en la antorcha que iluminaría la oscuridad. Cada uno era un eslabón crucial en esa cadena. Al salir de la trampa de sombras que los había mantenido a la intemperie, un frío aire los sacudió. La policía, que había llegado en busca de respuestas, podría ser su salvación o su condena. El futuro era incierto y el camino estaba lleno de traiciones y secretos, pero sabían que ya no estaban solos. Miguel miró a Laura, y sintió que a pesar de todo, aún había amor allí, un amor que podría sobrevivir a las tormentas más oscuras. Y así juntos se adentraron en un nuevo capítulo, donde la verdad y la redención eran sus únicos aliados. Este era el inicio de un nuevo diálogo, de enfrentamientos con Elías, y de la lucha por recuperar lo que una vez consideraron inquebrantable. Y lo más importante, eran capaces de enfrentarse a cualquier tormenta que se acercara, porque la verdad finalmente saldría a la luz. Entonces recuerda, no dejes que esta historia se detenga aquí. Suscríbete ahora al canal para no perderte lo que viene. Dale like y comparte esto con tus amigos, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar esta comunidad. Tu reacción puede ser clave, así que déjanos tu comentario y cuéntanos qué te pareció este final. No esperes ni un segundo más para compartir. La aventura continúa, y te necesitamos en nuestro viaje.